Como ustedes lo saben, en todo este proceso de descentralización, el programa está precisamente impulsando la discusión, el debate que hay respecto al tema. Y en el contexto del seminario que precisamente busca tener esta temática central de los desafíos que enfrentan las regiones en nuestro país, queremos hablar del sinfín de temas que están dando vuelta. Ahí, por ejemplo, la palabra equilibrio, la palabra equidad está presente. Y cada región además tiene desafíos muy distintos. No hay demandas que sean homogéneas. Ese es uno de los temas que queremos tratar en el día de hoy y para eso nos acompaña Marcela Ríos. Ella es representante residente adjunta del PNUD. Muy bienvenida, un gusto que puedas acompañarnos, Marcela. Muchas gracias por la invitación. Tiene un contexto tan interesante como este seminario que precisamente busca el fortalecimiento de los gobiernos regionales. Muchos sienten que con la elección de los gobernadores regionales, pensando esto ya en el próximo año, a fines del 2020, se le da el impulso a todo este proceso, pero esto ya se está dando, esto ya se está discutiendo. De ahí me gustaría conocer tu opinión de dónde sientes tú que están los principales desafíos en esta materia y cuáles han sido los avances. Bueno, efectivamente es un proceso que viene en marcha, hay un proceso de instalación que se aprobó en la ley, donde se ha ido trabajando paulatinamente, quizás a veces con poca difusión mediática, pero el gobierno central y los gobiernos regionales están avanzando en discutir, están trabajando en transferencia de competencia, transferencia de recursos, se está capacitando a los equipos regionales, se está trabajando en cada una de las regiones en la instalación y el ir probando, digamos, las competencias. Entonces, es un proceso inédito en Chile y nosotros desde Naciones Unidas y desde el PNUD en particular estamos muy contentos de poder estarlo acompañando. Nosotros acabamos de lanzar hace muy poquito un informe de desigualdad regional donde justamente miramos la diversidad de condiciones que hay en el país y vemos que por un lado se han venido acortando las brechas de desigualdad, pero también, como decías tú, que quedan diferencias bien importantes. Entonces, desde los ingresos, la pobreza multidimensional, el acceso de las personas a la salud, el acceso de los estudiantes con mejores rendimientos en la PSU a centros educacionales, en educación superior, hay un conjunto de indicadores y materias que son específicas y más exigentes en materia de desarrollo que todavía muestran desigualdades importantes. Las regiones no se mueven todas juntas y tampoco existe un panorama como que uno pudiera simplificar diciendo Santiago versus todas las regiones. En realidad es mucho más diverso, más complejo, vemos que se mueven quizás como un poco en clústeres, Aysén y Magallanes juntas, las regiones mineras del norte tienen una realidad distinta y después donde sí vemos un rezago en muchos indicadores de desarrollo donde se requiere una mirada particular entre O'Higgins y los lagos, ahí en el Maule, en los ríos, hay una situación específica que requiere ser atendida también. Es cierto, tú dices acá hay desafíos que son escuchar precisamente esas demandas particulares, que estamos hablando muchas veces de una comunidad, de una comuna, de una región, también de las macrozonas de las cuales se ha hablado, pero también hay oportunidades y cuando las cosas están en construcción está esa posibilidad de aprender de la experiencia, sobre todo porque tú has hecho mucho trabajo en políticas comparadas a nivel regional. Entonces, ¿dónde ves tú que están las mayores oportunidades de nuestro país en este proceso? Bueno, yo creo que en la medida que esto se ha hecho de manera paulatina, permite disminuir la cantidad de errores y permite ir afianzando ciertas áreas antes de pasar a nuevas competencias. Acá la elección directa de gobernadores regionales es una gran oportunidad, porque por primera vez las personas, los ciudadanos en regiones van a poder elegir directamente a sus autoridades y eso va a dotar a esas autoridades de una legitimidad y de un mandato claro, porque va a haber una elección, van a haber programas de gobierno, van a haber propuestas en competencia. Los ciudadanos de cada una de las regiones van a poder, por lo tanto, elegir dentro de distintas miradas para y propuestas de soluciones a los problemas de su región. Entonces, eso abre una oportunidad. Es cierto que muchos lo ven con desconfianza, con preocupación, es cierto que no está todo resuelto, es cierto que esa legitimidad democrática tiene que estar acompañada de recursos, de competencias, pero nos parece, y eso ha sido la evidencia, digamos, en otros países del mundo, en que la elección de autoridades es un paso clave, es esencial, es un requisito importante que tiene que cumplirse, porque en la medida que esos gobernantes tienen un mandato popular, tienen también, por lo tanto,
hecho un compromiso para resolver los problemas que es específico a su comunidad. Entonces ese es ciertamente una enorme oportunidad. Marcela, y ahí te quiero llevar al tema que ha sido el más contingente y el que más se ha debatido, que es cuánta capacidad, qué atribuciones tienen. Es finalmente el fantasma que ronda todo el proceso de la elección de los gobernadores regionales. ¿Cuál es tu opinión y sobre todo pensando en el PNUD, en todo este acompañamiento que ha hecho el proceso? Mira, acá yo creo que también miradas quizás centralistas que a veces no quieren soltar el poder, a veces usan argumentos respecto al capital humano en regiones. Es cierto que hay déficit en algunos temas, pero acá hay tiempo y hay un país con el nivel de ingreso y los indicadores de desarrollo que tiene Chile, tiene las capacidades, tiene los recursos para fortalecer capital humano en todos sus territorios. Entonces, que también sigue existiendo prejuicio finalmente, sigue, ¿no? Sigue existiendo prejuicio. Hoy día las universidades están jugando un rol muy activo en muchas regiones. Hay los niveles de acceso a la educación superior prácticamente son igualitarios en distintas zonas. Entonces, lo que se requiere es políticas activas de recaptura de ese capital humano. Hay que hacer políticas en coordinación con las empresas, con el sector privado y con las universidades para poder generar incentivos a la contratación de profesionales, y también hay un proceso que ya está en marcha, pero hay que continuar y profundizar, de formación y capacitación en aquellas áreas donde se necesiten. Quizás no en todas las áreas se necesita acompañamiento y formación, pero en muchos ámbitos que estaban totalmente centralizados en Santiago y no había, por lo tanto, competencias en otras zonas del país, se va a requerir un acompañamiento más importante, pero pensamos que eso es algo que se va a ir dando necesariamente como un proceso en el tiempo. Marcela, me gustaría ir a un tema bien específico, pero que puede ser la forma de ver otras temáticas que rondan la discusión en nuestro país. El tema de género. Tú eres especialista en la materia y nosotros el año pasado fuimos testigos cómo, a partir de las calles, sobre todo en las universidades, esto estuvo muy presente. Y ahí yo me imagino que la mirada en una región, en una ciudad, puede ser muy distinta, que esto está a la visión que se tiene, por ejemplo, acá en Santiago, en la discusión, en los mismos medios. ¿Cómo, por ejemplo, crees tú que esos temas tan puntuales deben ser abordados por las regiones donde seguramente, como ocurre también en otras cosas, los desafíos, las problemáticas son muy distintas? Sí, bueno, una de las cosas que hacemos nosotros en el informe, y aprovecho de pasar el aviso, está disponible en nuestra página web pnud.cl. Una de las cosas que vemos justamente con los temas de género es que las brechas, por ejemplo, en los temas de ingresos, sabemos que hay una brecha de salarios entre mujeres y hombres en Chile, que es uno de los déficits de desarrollo, pero lo que vemos que es en realidad una mala noticia es que en las regiones donde hay mayores niveles de ingreso, las brechas en salario entre hombres y mujeres son más grandes. Y en las regiones más pobres, donde hay salarios más bajos, la desigualdad entre hombres y mujeres es menor. Entonces, este claramente es un tema de preocupación en las regiones, por ejemplo, mineras del norte, donde la industria minera sigue siendo una industria muy masculina. Ahí tenemos las brechas más grandes. Entonces, no solo por generar crecimiento económico, no solo por aumentar los ingresos, se van a abordar los déficits de desigualdad de género, se necesitan políticas específicas, se necesita proactividad, y yo creo que ahí hay un camino enorme. Estamos viendo avances muy importantes. Yo creo que gran parte de la movilización de las jóvenes, de las estudiantes, no terminó impactando solo en la educación, sino que ha tenido un efecto diseminador de la demanda de igualdad en muchos ámbitos, ¿no? En los colegios profesionales, en el Congreso, en los partidos políticos. O sea, y acá ciertamente los gobiernos regionales tienen que tomar estos temas, mirar las condiciones en aquellas regiones donde las mujeres tienen dificultad de acceso al trabajo o a la educación. Hacer políticas específicas para aumentar la igualdad es un desafío esencial hoy día. Interesante ese punto, porque efectivamente muestra lo que debe suceder con otros temas como la salud, la educación, donde muchas veces se exacerban esas brechas que están presentes en nuestro país. Pero volviendo al tema más general, ¿cuál crees tú que es la temática más urgente, el piso mínimo que debemos tener resueltos para enfrentar un proceso como precisamente es la elección de los gobernadores regionales el próximo año? Bueno, yo creo que es importante tomar ciertos acuerdos respecto de las competencias y los recursos. La elección de los gobernadores regionales tiene que ocurrir también con un piso básico para que los gobiernos puedan funcionar. Es bien importante que no se frustren las expectativas de la ciudadanía. Entonces, vamos a tener como país, como sociedad, que tener
una discusión respecto de clarificar muy claramente las competencias de los gobiernos regionales para que puedan cumplir su mandato. Y yo creo que ahí entonces lo urgente es eso, terminar de definir el diseño, que las competencias que van a tener los delegados presidenciales estén acotadas, sean claras. ¿Ves ahí tú una problemática entre el rol del gobernador regional y el delegado presidencial, que en el fondo reemplazaría al intendente bajo la lógica que conocemos ahora? Hay un potencial de problema ahí si no están claras las competencias, si no está clara el rayado de cancha, digamos. Yo creo que es cierto que hay espacio para la innovación, pero es bien importante que los delegados presidenciales tengan un mandato claro, único, digamos, y que puedan aportar al desarrollo de las regiones a través de las políticas centrales, haciéndose parte, colaborando con los mandatos de los gobiernos regionales, pero lo que no sería bueno para el país ni para las regiones es que se produjera un choque de mandatos, ¿no? Un choque de perspectiva. Entonces es muy importante aclarar eso con tiempo y hacer que los delegados presidenciales y el aparato del Estado central esté también a disposición, tenga ciertos niveles de flexibilidad en aquellos ámbitos donde no se transfieren las competencias, pero que son importantes para el desarrollo de las regiones, que se siga trabajando de manera muy colaborativa. Y en esto nosotros pensamos que el tema de las alianzas es importante. Alianzas no solo al interior del Estado, sino que mucha alianza público-privada, con el sector privado, con las ONGs, con las universidades, con la ciudadanía. Marcela Ríos, te agradecemos muchísimo haber estado junto a nosotros, ser parte de este programa y seguir tomándole el pulso a todo este proceso que está viviendo nuestro país, un proceso tan estructural e importante. Gracias. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, y obviamente rescatamos de esta conversación esto, que finalmente las demandas de las regiones no son homogéneas, cada una tiene características y especificaciones bien puntuales, y además también ir derribando esos prejuicios respecto al capital humano y a los desafíos precisamente que enfrentan para poder estar presente en un tema tan trascendental como va a ser precisamente la elección de los gobernadores regionales el próximo año. Muchas gracias por acompañarnos. VTR presentó Estamos en tu ciudad, miramos tu realidad. Panorama Chile, la voz de las regiones. Edificio Lyon 800 de Simonetti Inmobiliaria, que desarrolló especialmente para ti y tu familia. Tenemos 3 modelos de departamentos de 2 y 3